Y es porque todos aquellos que forman parte del convenio, todos tienen el compromiso de respetarse mutuamente conforme a lo suscrito. Sin embargo, hay países que pudieran añadir o restringir de pronto de alguna manera algunos de los parámetros previstos en la convención. O sea, particularmente un Estado con otro puede fijar sus propias reglas. Hoy nos acompaña Anthony Vázquez, magíster en Relaciones Diplomáticas, en Comercio, profesor, docente universitario de la Santa María. Pero qué más gusto que seas tú mismo quien te presente a nuestra audiencia. Derecho Cinético, Anthony, para comentarte un poco. Nace porque hemos comprendido que el derecho tiene una particularidad y es que es cambiante. Nuestro maestro Eduardo Couture indicaba que los profesionales cada día debemos aprender sobre el derecho, y esto pasa porque es que si no lo hacemos cada vez somos menos abogados, porque el derecho está supeditado a nuestra sociedad, no la sociedad al derecho, claro, sino el derecho a la sociedad, y claro, en consecuencia cada día va cambiando. Anthony, por favor, preséntate a nuestra audiencia. En principio, gracias también por estar aquí. Ante todo, muchas gracias, José Daniel, por la invitación a este importantísimo podcast. Me presento, soy Anthony Vázquez, abogado. Soy magíster en negociaciones económicas internacionales, docente universitario en la Escuela de Estudios Internacionales y con bastante experiencia en el ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales en el país. Gracias, Anthony. Algo que bueno, en este caso siempre nos comentan, en virtud de que nos hemos dedicado al derecho internacional público, a las relaciones y el estudio que lleva el compendio de todo lo que se refiere al derecho internacional, ha habido una suerte de exclusividad de esta materia del derecho. Es decir, ha habido poca difusión respecto a lo que realmente es el derecho internacional público. Algo que a mí me caracteriza es siempre decirle a quienes hacen vida de acuerdo a mi trabajo, familia, amigos, que al final todo termina siendo derecho, y sobre todo en el derecho internacional. A veces estoy viendo acá en la oficina CNN, alguna cadena de noticias nacional, internacional, y eso va nutriendo, y uno, una vez que hace estos estudios, uno va comprendiendo cómo funciona el mundo. Anthony, quisiera que nos hablaras, que pudieras compartir con nosotros sobre la base de tu experiencia. Sé que tuviste acá en La Nación ocupaste una función muy importante respecto a lo que se refiere a inmunidades y privilegios, lo cual creo que nuestra ciudadanía, nuestra audiencia, debe conocer un poco sobre qué es las inmunidades y privilegios, qué dice los textos y leyes de carácter internacional e inclusive los nacionales. Claro, José Daniel, muy importante lo que dices en el tema sobre inmunidades y privilegios. Y hoy en día, en la actualidad, es un tema que había estado oculto, pero que está, digamos, a flor de piel con los hechos que han acontecido últimamente a nivel geopolítico, ¿no? Sobre todo en la región. Ahora bien, inmunidad y privilegio nace desde épocas antiguas, cuando en el imperio, en los imperios, trataban de establecer relaciones internacionales entre los países, y los emisarios que enviaban información, mensaje de un reino al otro, terminaban siendo asesinados en el interín de ese camino. Y luego, en el marco de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, nace propiamente una convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el año 1961, en el cual los países miembros de esta convención lograron establecer y codificar unas reglas básicas para que las relaciones entre los países comiencen a ser un poco más amistosas, las relaciones diplomáticas comiencen a tener un sentido común, y para que los países puedan digamos, poder mantener una comunicación más oportuna y veraz de lo que se requiere en el ámbito de sus relaciones, ¿no? Así es. Y esto nace también con el propósito
de poder crear el marco del respeto, cuando hablabas de la codificación, y es porque todos aquellos que forman parte del convenio, todos tienen el compromiso de respetarse mutuamente conforme a lo suscrito. Todos gozan. Sin embargo, hay países que pudieran añadir o restringir de pronto de alguna manera alguno de los parámetros previstos en la convención. O sea, particularmente un Estado con otro puede fijar su propia regla. Por supuesto, por supuesto. La Convención de Viena marca o identifica normas generales sobre las inmunidades y privilegios, incluso prerrogativas que debe conceder un Estado a otro para el mejor desempeño de una misión diplomática en un país acreditado. No obstante, cada país otorga fuera del acuerdo de convención otros privilegios y otras prerrogativas que no están escritas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino que aplica en el marco del principio de reciprocidad. Ok. Claro, y algo fundamental, ¿cómo se distingue o se categoriza que una persona natural es una persona que está en condición de ser respetado su inmunidad y de ser concedido por un Estado privilegios respecto a ese reconocimiento como parte integrante de otro Estado? O sea, ¿cuáles son esas características esenciales que debe reunir? ¿O cómo se identifica? ¿Cómo un ciudadano común puede identificar que alguien goza de esas inmunidades? ¿Qué lo distingue? Uno dirá, bueno, serán personas que representan otros estados, organismos, pero particularmente, ¿cuál es la esencia desde el punto de vista jurídico que puede catalogar que una persona tenga este tipo de privilegios? Por supuesto. Partiendo desde el jefe de misión diplomática, que en este caso, en cuanto a países, son los embajadores, son los que asumen el rol del jefe de misión, hasta los funcionarios de menor rango, que puedan ser funcionarios administrativos o técnicos, y pasando, por supuesto, por los funcionarios diplomáticos propiamente dicho, un consejero, un ministro consejero, un primer secretario, hasta un agregado inclusive, ¿no? Para que tengan la condición de agente diplomático en un país, bueno, lo primero que tiene que ocurrir es presentarse a la Cancillería y acreditarse como funcionario designado por el Estado acreditante. Una vez que el Estado acreditante notifica a la Cancillería que X persona va a ser designado, bien sea embajador, agente diplomático, consejero, funcionario técnico o cualquier otro tipo de cargo que vaya a ostentar en una misión diplomática, tiene que notificarlo al Estado receptor. En este caso, tiene que notificarlo a la Cancillería. Okay. La Cancillería, una vez de tener conocimiento de que una persona está siendo nombrada como agente diplomático en este Estado receptor, en este caso en Venezuela, procede a acreditarlo debidamente. Es decir, consignan su documentación, su planilla, su hoja de designación como un funcionario que va a ejercer funciones en la República Bolivariana de Venezuela, y la Cancillería, verificado todos los requisitos, le otorga un carnet de identificación que acá le llamamos acreditación diplomática, para que este funcionario pudiera entenderse ante todo el Estado que él es un agente diplomático. Ok, ¿qué prerrogativas conlleva eso? ¿Qué puede hacer un agente diplomático y de qué cosas está exento? En clases todos hemos escuchado que el Código Penal da ciertas prerrogativas, el Código Penal. Pero ¿qué otras normas, qué otras funciones? Y también desde el punto de vista académico, ¿cuál es el propósito? Desde el punto de vista de buscándole el sentido propio, ¿por qué debería tener un agente diplomático inmunidad o privilegios dentro de otro Estado? La premisa principal para eso es que el agente diplomático en un país busca, con su acreditación, ejercer sus funciones para la cual fue designada. Tener dentro de los privilegios la libre circulación en el territorio. En algunos casos gozan hasta de excepciones tributarias. Por tanto, tiene otros aspectos más allá de los temas vinculados al derecho penal. Por ejemplo, en materia penal,
el agente diplomático no puede ser objeto de detención o arresto alguno, salvo, por supuesto, que incurra en un acto de flagrancia, ¿no? Y para ello hay su procedimiento. Así es. Correcto. Pero un funcionario, agente diplomático, que goce de inmunidades y privilegios, para hacer uso de ella, tiene que tener su acreditación. Correcto. Un punto que es importante señalar, es bien sabido que en Venezuela los vehículos diplomáticos se distinguen por una particularidad, que en este caso es la identificación en el color de la placa de este vehículo. Supongamos en un hecho que pudiera existir un hecho de tránsito, ¿cómo debería ser el abordaje de ese? Supongamos que si uno de nuestros oyentes, quienes participan en este podcast, Dios quiera que no, ocurriese una colisión vehicular, ¿cuál es el deber? ¿Quiénes asisten a los agentes diplomáticos y cuál debería ser el deber en un abordaje de esta naturaleza? Bueno, José Daniel, no solamente en Venezuela otorga una identificación vehicular a todos aquellos funcionarios que ejercen funciones diplomáticas. Por un lado está el carnet de acreditación, como te mencioné, y por otro lado está para que y de poder identificar que un agente diplomático debidamente acreditado está en un vehículo diplomático, se le otorga una placa de identificación que en Venezuela tiene sus especificidades, ¿no? En el resto del mundo también. Okay. O sea, en todas partes del mundo es un factor determinante otorgarle una placa de identificación a los vehículos de los agentes diplomáticos. Entonces ya por allí las autoridades de seguridad ciudadana puedan identificar que a bordo de ese vehículo debería estar un funcionario debidamente acreditado en un país que goza de inmunidades, prerrogativas y privilegios. Se pudiera entender que el habitáculo o ese vehículo en el cual se traslada un agente diplomático es una extensión de ese territorio que goza de un respeto por parte del Estado acreditante. Es decir, no pudiera ninguna autoridad ingresar a ese vehículo, pedir que cambie su ruta o inclusive disponer de este por alguna razón. Por supuesto. Salvo que obviamente existan razones fundadas para hacerlo, pero en el orden del deber ser es una extensión territorial, o sea, forma parte de ese cuidado que debe dar el Estado acreditante a este Estado. La misma Convención de Viena, como norma general, establece en uno de sus artículos que los locales de la misión son inviolables. Además, los bienes. Tomando en consideración que un agente diplomático forma parte de una misión diplomática, se entiende entonces que es una extensión tácitamente concedida al tener una placa de identificación como un funcionario perteneciente a una misión diplomática debidamente acreditada en el país. Entonces, por tanto, la forma de actuar debe ser distinta. Ahora bien, mencionaste cómo abordar en caso de alguna situación sobrevenida en el ejercicio de las funciones de un funcionario diplomático. Mira, las autoridades policiales que tomen conocimiento de ese hecho de tránsito que ocurra, debe primero cerciorarse que se trate de un funcionario diplomático, ¿no? Hay muchos casos recientes, sobre todo en Venezuela, donde el que conduce no es el diplomático, sino pudiera ser su chofer, ¿no? Entonces, ahí primero habría que identificar que ciertamente dentro del vehículo esté un agente diplomático. De lo contrario, habría que separar las cosas. El vehículo como hecho el hecho de tránsito que ocurre y el conductor del mismo, identificar si es o no diplomático. En razón de ello, si se trata de un funcionario diplomático, pues las autoridades policiales deben inmediatamente comunicarse con la división de policía diplomática que hay en Venezuela.
En Venezuela existe, y en gran parte de la región existe una comisión policial destinada únicamente a los temas de policía diplomática o atención a diplomáticos. Una vez que el funcionario logre determinar que en efecto se trata de un agente diplomático, tiene que llamar a la policía diplomática y ellos inmediatamente toman conocimiento del caso y realizarán el procedimiento que corresponda, ¿no? Siempre salvaguardando la dignidad y el honor del agente diplomático en virtud de las inmunidades y privilegios que les corresponden, ¿no? Ahora bien, pongamos un extremo, José Daniel. ¿Qué pasa si en ese accidente de tránsito lamentablemente ocurre una lesión o incluso una persona fallecida? El proceso también es distinto, ¿no? Habría que comunicarse con el jefe de la misión, hacer del conocimiento al jefe de la misión diplomática de los hechos que están ocurriendo, inmediatamente comunicar a la Cancillería sobre lo que está ocurriendo, para que así el Estado, como garante de las inmunidades y privilegios, pueda determinar los hechos que allí ocurrieron y realizar la investigación propia para, pues obviamente, precisar quién fue o quién tuvo, digamos, la imprudencia en esos casos, ¿no? Sobre la base de ese comentario me surgen dos interrogantes. Número uno, me hablaste de que en una misión diplomática pueden prestar servicio a esa misión diplomática personas acreditadas debidamente y personas que también pueden prestarle un servicio a esta agencia sin ser acreditados. Por ejemplo, pueden ser nacionales que estén trabajando para esa misión. Y por otra parte, ¿cuál es la consecuencia jurídica desde el ámbito internacional sobre la falta de uno de los deberes de cuidado sobre el garantizar las inmunidades y privilegios? Dos interrogantes que quisiera en relación a la primera, en cuanto a los funcionarios nacionales de un Estado receptor que presten servicio en una misión diplomática, por supuesto es viable. La misión diplomática, todas las misiones diplomáticas, pudiera decir también en el mundo, tienen empleados locales o funcionarios locales para que puedan, digamos, llevar, sobre todo incluso en algunas misiones en que el idioma es distinto, ¿no? Entonces, para que puedan apoyar a la misión diplomática en el ejercicio de las funciones para las cuales fue designada y acreditada en el país. Así que, por supuesto que están, incluso el Estado, por interconducto de la Cancillería, debe registrar a esos funcionarios locales y tener una data de quiénes son esos nacionales que prestan servicio en misiones diplomáticas. Eso es el deber ser, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la segunda interrogante en relación a la falta de los deberes. A la falta de los deberes del Estado en cuanto a garantizar las inmunidades y privilegios, mira, últimamente ha sido notorio esa pregunta que acabas de mencionar, ¿no? Porque todo el Estado que suscribe o que suscribió el acuerdo de Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se comprometió a garantizar las inmunidades y privilegios que allí se establecen, incluso las que son otorgadas por reciprocidad. De manera que, por supuesto que si no garantiza las inmunidades y privilegios a un Estado acreditante, pues obviamente genera consecuencias muy importantes dentro de la región y dentro del derecho internacional. Tenemos un caso cercano en el continente referido a una acción que se produjo en el estado de Ecuador respecto a una instalación diplomática, en este caso era la sede diplomática del Estado de México, donde hubo una intervención. En este caso, ¿cómo ha debido ser, si en todo caso había una petición de uno de estos estados? ¿Cuál ha debido ser en el marco de la Convención de Viena? ¿Cómo ha debido ser el abordaje? Y en todo caso, la consecuencia jurídica de uno de estos incumplimientos, ¿tendría la Corte Internacional de Justicia como órgano que tiene la función de poder resolver este tipo de controversias, facultad de poder intervenir en este hecho y dejar un precedente? ¿Cuál es tu opinión, Andrés? Bueno, en primer lugar, para evitar los hechos que ocurrieron recientemente en la región,
específicamente la controversia suscitada entre la República del Ecuador y los Estados Unidos mexicanos, mira, eso pudo resolverse a través del diálogo. El Así diálogo es una de las herramientas muy importantes en la diplomacia. Así es. Y no llegar hasta donde se llegó. Obviamente, los Estados Unidos mexicanos, ejerciendo su derecho a la legítima defensa, acudieron a la Corte de Justicia para esgrimir, por supuesto, sus alegatos en relación a esta flagrante violación de las inmunidades y privilegios y de la Convención de Relaciones Diplomáticas que realizó Ecuador con México. Y ya se ha pronunciado recientemente. Entiendo que se pronunció sobre unas medidas cautelares que solicitó el Estado de México. Y mira, por supuesto que generó un precedente, en primer lugar, dañino para la región, porque ya se hizo un hecho inclusive notorio y comunicacional todo lo que allí ocurrió, las flagrantes violaciones que digamos, se observó, en mi opinión, desde los canales televisivos y redes sociales inclusive. Entonces se generó un precedente inédito, ¿no?, en la región, que bueno, ojalá no ocurra. Y entiendo que una del pedimento que hizo los estados mexicanos es que se ofrezca disculpas. Uno del primer pedimento del gobierno mexicano fue que pida disculpa pública sobre estos hechos, porque genera un mal precedente, digamos, en la región. Así es. No, y en todo caso, aparte del mal ejemplo, es que esa situación pudiera conllevar a una represalia en igual magnitud, solo que en este caso el gobierno de México supo de una mediana forma cómo dar una respuesta y gracias a Dios tomó la vía diplomática. Porque en el caso de que una acción conlleva una reacción, desde el punto de vista internacional eso se ha visto y eso ha generado conflictos bélicos, inclusive situaciones donde han habido un estado agrede a otro estado y esto conlleva una situación, desplazamiento. Sin embargo, en este caso creo que ha sido buena la posición del gobierno mexicano en el hecho de enfrentar esto con una mirada, una óptica diplomática. Es que fíjate, José Daniel, que incluso la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas previó eso e incorporó un artículo que hace referencia a que aún en estado de guerra se deben respetar las inmunidades y privilegios. Ok, importante. Entonces, ahí hubo una violación del local de la misión diplomática. Hubo una violación también digamos, golpe, maltrato al agente diplomático que inmediatamente produjo una consecuencia del gobierno mexicano, que fue la ruptura de las relaciones diplomáticas. Ese es el primer paso, digamos, antes de llevar la escala a un conflicto de otras naturalezas, incluso hasta bélico, ¿no? Y bueno, como tú bien mencionaste, México optó por acudir y hacer valer los preceptos del derecho internacional público y acudió a las instancias correspondientes. Claro, tomando en consideración que una agresión a la instalación de la embajada es equivalente a una agresión en el Estado. Por supuesto. O sea, hay una vulneración del territorio. Es una violación de la soberanía territorial del Estado mexicano. Por consecuencia, el hecho no se puede tomar por menos. Claro. Anthony, antes que finalice este capítulo, tomando en consideración del lema derecho cinético, transformación y cambio desde el punto de vista del derecho, ¿cuál sería desde el punto de vista académico tu aporte o tu requerimiento desde el ámbito académico, como ya bien lo mencioné, para que el derecho internacional público, tomando en consideración específicamente relaciones, inmunidades y privilegios, pudiera perfilarse de una mejor manera? ¿Dónde crees tú que pudiera apuntarse? ¿Dónde debería la comunidad internacional abocarse? ¿Qué debería modificarse desde el punto de vista de normas, reglamentos, convenciones? Desde el punto de vista de Anthony Vázquez, ¿qué debería mejorarse? En mi opinión, y hablándote de Venezuela, yo creo que efectuar un abordaje amplio y suficiente en materia de educación
a todas las instancias vinculadas, porque fíjate que no solamente tiene que ver los temas de seguridad. Todas las autoridades, todos los entes del Estado deben tener conocimiento sobre lo que significa una misión diplomática, un agente diplomático, lo que significa la concesión que le da el Estado a una embajada, a un agente diplomático sobre inmunidades y privilegios, porque fíjate que tiene que ver en todo, ¿no? En toda la estructura del Estado, porque estamos hablando para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? Estamos hablando de concesiones que le da el Estado a otras personas no nacionales, de la República, para que desempeñen unas funciones en el territorio para el cual está siendo acreditado, en este caso en el Estado receptor. Entonces yo diría, y mi aporte quizás tiene que ver con ir a las instancias académicas y a las instancias gubernamentales y formar a los servidores públicos sobre este tema. Yo creo que eso ayudaría muchísimo para que nuestras relaciones internacionales como país se mantengan como lo ha llevado la República hasta ahora. Venezuela no ha sido notificada de algún hecho que vulnere las inmunidades y privilegios de los extranjeros, pero sí es importante capacitar más a los servidores del Estado sobre estos temas. Excelente. Esto ha sido Derecho Cinético, reconociendo que el derecho internacional, las relaciones internacionales también forman parte de nuestro común vivir. Es importante señalar que el derecho internacional público son todas esas normas que permiten que todos los estados puedan habitar en un mismo espacio, que en este caso es el mundo, sin que ninguno pueda limitar al otro sobre el ejercicio legítimo de sus derechos, permitiendo que la comunidad internacional pueda aprovechar todos los recursos, todos los talentos, virtudes e inclusive poder como bloque poder unirse y dar con un fin y un propósito que es una mayor estabilidad para nuestra sociedad y las sociedades del mundo. Esto ha sido un episodio más de Derecho Cinético. Gracias por su sintonía. Doctor Antonio Vázquez. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, José Daniel, por la invitación.